Ok. Estimados, O- bienvenidísimos a una nueva cata online. Eh, ya esta es como nuestra séptima, tal vez. Ya no recuerdo ni siquiera en qué número estamos, pero hemos probado cositas alrededor del mundo. Hemos empezado a conocer, así que hoy tenemos un tema muy lindo que es Sinfandel primitivo alias Kastelansky. Sí, Kastelansky. Está Ya vamos a ver bien. qué es Kastelansky, que es súper interesante. Pero antes, anuncios parroquiales con Meyer Campbell. Meyer. Bueno, mi anuncio es lo siguiente, señores. Ya tenemos fecha confirmada para la segunda cata de crucero, que va a ser Dios mediante el 28 de agosto de el 2026, ¿ok? En el Celebrity Reflection, ¿ok? Vamos a montar próximamente la semana que viene, vamos a montar la información en la página web y vamos a empezar a ir vendiendo el grupo, ¿ok? Hay una capacidad de 30 personas o 32 personas que podemos crear ese grupo y la idea es pasar 3 días de crucero teniendo una experiencia aún mejor de la experiencia que tuvimos en octubre pasado. Esa ¿Hacia era la dónde? cuña hacia, bueno, va a ser básicamente por las Bahamas, porque es Ujú. un crucero de 3 días, ¿ok? Claro, Es un crucero de 3 días, entonces básicamente las paradas van a ser las Bahamas y de regreso a Fort Lauderdale, ¿ok? perfecto. Ok, Eh, pero el barco Reflection es un barco más nuevo que el Summit y ¿cómo se llama? Y lo estamos haciendo en 3 días para que realmente, o sea, la gente no le va a entorpecer con el trabajo porque pueden salir un viernes y el lunes en la mañana ya están de regreso, después de 3 noches, están de regreso a su trabajo. ok, Entonces, esa es la primicia que les quería dar. ok. Nice. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Ahora sí, bienvenidos a Dale. todos. Gracias por estar acá una vez más con nosotros, a los que han sido fieles a nuestras catas y son parte de la suscripción. De verdad, muchísimas gracias por confiar en Nico y en mi persona y estar con nosotros siempre de la mano en en nuestras catas online, nuestra suscripción, nuestros viajes, nuestro podcast. De verdad es un placer tener un grupo tan bonito y tan nutrido de gente. ¿Tú no vas a tomar este? Muchas veces falta uno, falta el otro, pero de verdad que estamos formando un grupo de expertos del vino y eso es lo que más nos interesa. Vas a ver, Dina, te vas a llevar una sorpresa, poquito a poco, me pasa con Ok, la gente en las catas, tú vas a ver. está bien. Eso es poquito a poco y cuando vengas a ver vas a decir, wow, sé más de lo que creo, porque Ok, uno va oyendo, es repetición, repetición sí. y probar, probar, probar. Dígalo ahí, Walter, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y principalmente probando mucho, sí. Eso es lo más importante. Ok. Así que bueno, bueno, entonces bienvenidos una vez más, de verdad que hoy para mí es una uva que yo antes de meterme en este mundo del vino nunca la había consumido, creo que nunca. Realmente uno siempre como que buscaba consumir las mismas uvas y en Estados Unidos Zinfandel es una uva bandera. Como tenemos un episodio del podcast que hablamos de las uvas bandera, es una uva muy importante en Estados Unidos y en otras partes del mundo porque no es originaria de Estados Unidos. Como siempre, yo hago, tanto en el podcast como en las catas online, una breve reseñita histórica antes de adentrarnos en todo esto, porque bueno, el vino tiene mucha historia y la historia es muy importante. Y si bien no vamos a hablar a detalle, sí me parece importante saber sobre todo de dónde son originarias las uvas. Y bueno, Sinfandel, Nico les acaba de decir, su nombre es, la primera parte no la sé pronunciar, Krljenak, algo así, Kanstelansky. Se conoce más bien como Kanstelansky, es originaria de Croacia. Es una uva croata, pero es exactamente la misma variedad genética de el Sinfandel o el primitivo que consumimos hoy en día. Saben que todos los estudios genéticos de las uvas principalmente las hace la Universidad de UC Davis
en California. Tiene todo lo que son las pruebas de ADN y está súper comprobado que tanto Primitivo y Zinfandel como Castellansky es exactamente la misma uva que fue emigrando de país en país. Entonces es originaria de Croacia, posteriormente emigra a Italia, la llevan a Italia y después termina en Estados Unidos, donde creo yo, y Nico que me corrija si tiene algún pensamiento diferente o alguna información que yo no tenga, pero es donde Sinfandel consiguió su casa, su hogar. Le encanta Estados Unidos, igualmente en Italia se produce full primitivo, pero Sinfandel se produce mucho acá. Hay muchas regiones, no solamente una. Y no es solamente California, sino que simplemente es una uva importante. ¿Cuándo llegó a Estados Unidos? En el siglo XIX aproximadamente. Entonces, bueno, ahí les doy, no sé si quieres complementar algo, Nico, de historia. No, 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 básicamente esa es un poquito la idea. Realmente, pues aparece en Dalmacia, en lo que es Croacia, que ya vamos a ver que tiene un nombre impronunciable, un apellido pronunciable, pero un nombre impronunciable. Pero sí, o sea, esto fue básicamente en el año, o sea, en el siglo, principios del siglo XIV. Después fue llevada a Italia, a Puglia, y ya en Estados Unidos llega apenas en el siglo XIX. Entonces es una ova muy interesante y que realmente pues es un poquito una de estas de estos testigos de la migración y del paso del tiempo, y de cómo la cultura va llevando sus cosas importantes a donde tiene que llevarse. Entonces es una ova muy interesante que realmente tiene después una llegada muy barata, muy sencilla, muy fácil, que es el White Zinfandel, que vamos a hablar un poquito del White Zinfandel, a pesar que no, pues nadie trajo White Zinfandel gracias a, a su conocimiento previo. Sí, Ah, no Nico, se yo me lo probé oyó. hace poco, pero, ay, no, No, tampoco. entonces eso es un poquito el tema de historia, pero ya vamos a ver un poquito sinónimos, vamos a ver un poquito todas las cosas y pues como les dije, la idea es empezar a probar, empezar a hacer, y empezar a leerlo. O sea, yo les muestro un poquito el mío que es muy divertido, ¿sí? Esto se llama un Sinfarosa, que es la bodega, ¿sí? Es un Sinfandel, está etiquetado como primitivo Sinfandel, ¿sí? Primitivo en pequeño, Sinfandel en grande, y es un primitivo de Manduria, que es una DOC en Italia, que es muy interesante, son las principales, junto con Salento, que fue el otro que tenía por ahí Majo, que es interesante, pero pues esto es lo que tengo yo. Sí, eso es lo que tengo yo, pero como decía Karen, hoy en día la mayor producción de lejos, pero lejos de Zinfandel es en California, especialmente por el White Zinfandel, que es uno de los vinos más producidos del mundo, pero asimismo tengo grandes cosas y de alguna manera yo creo que los californianos han tratado de hacer que Zinfandel se vuelva como su bandera, porque el Cabernet Sauvignon no va a ser nunca una bandera, porque el Cabernet Sauvignon es la uva internacional por decreto. Sí, Chardonnay tampoco van a lograr porque Chardonnay es la blanca internacional por decreto. Entonces, un poquito la apuesta fue a que su bandera fuese Zinfandel. Sí, y tenemos cosas muy interesantes, cosas muy chéveres, un poquito raras, como la pasanina, que huelen a cuero, huelen a romero, huelen a un montón de cosas como un poquito extrañas. Es una uva bastante especiada cuando estoy en altas gamas, pero es muy interesante. Es muy, muy interesante. Quiero aprovechar para enseñarles esta botella, sobre todo si, bueno, Nina vive aquí en Estados Unidos. Ujú. Si alguien más la puede conseguir, es un Sinfandel excelente de calidad y de precio relativamente bien. No es el más barato, no es el más costoso, pero es Turley, es la casa. Este que yo tengo acá, 2022. Yo consumí el 2021 que lo conseguí en Nueva York, lo probé con mi hijo Bernardo y me enamoró. Nunca me había enamorado un Zinfandel como este, así que bueno, si alguien lo ve en algún punto y la etiqueta es bastante notoria porque es así, es una tirita vino tinta y ya no hay más nada en la botella, Ok, entonces bueno, ya saben que si lo ven, cómprenlo porque vale ok. full la pena, es un vinazo.
Entonces, Es bueno, blanco, es un blanco. vinazo. ¿Blanco o es Tinto, tinto? tinto, es que ya vas Sí. a oír del, bueno, ya vamos a oír del White Zinfandel un Que no, poquito. tampoco es blanco, entonces no te preocupes. Ok, Exacto. No te preocupes. perfecto. Ok. Mónica, ¿ustedes qué están tomando? ¿Cuál es el vino que tienen ustedes por allá? Entonces estamos Mónica, nosotros. Sí, Ok. primitivo, ¿no? Primitivo de Salento 2023 de Italia. ok. Entonces estamos Salento, Majo estaba con un itinera que también es un Salento, si no me equivoco. Walter estaba también en Estados Unidos. No sé si Rafa está por ahí porque Rafa creo que tenía el mismo mío, si ya llegó a su hogar, porque me dijo que no sabía si iba a alcanzar a llegar, pero si iba a llegar iba a tener este mismo. Una experiencia importante. Sí. No sé si está por ahí, pero bueno, ya sabrá. Bueno, yo les cuento qué pasó un poquito como el mío. ¿Quién me falta? Marta y ya estamos. A mí me pasó con el mío que yo abrí la botella y me encontré con esto. El corcho que ¿Pueden tiene. ver? No Sí, sé que tiene el corcho. Déjalos que está, digan que creen, Nico. o sea, miren cómo está esto, cómo estaba esto. Tiene Roto. como sedimentos pegados. No, no, no. Miren la grieta que tiene tan grandotota. Ajá. Roto. Sí, esto no fue el descorchador, esto fue una grieta que tiene ahí. Yo saqué este corcho, vi esa grieta y dije, y efectivamente el vino está oxidado. O sea, Ah, huele a uvas pasas con agüita sucia. Ay. Pero Qué bueno, tiene las uvas pasas y tiene la ciruela que normalmente tiene, eso sobrevivió un poquito. bueno. Pero así que he llegado y qué rico que está tomarse esto. Qué malo. No tanto, pero me voy a sacrificar por ustedes. Pero ok, a pesar te de que puedo dar un poquito del de cuero. Ahí estamos. A pesar de que es frustrante, a veces es bueno que vayan sucediendo estas cosas porque es la única manera de aprender lo que es un vino oxidado, lo que es la filtración del corcho, cuando entra más oxígeno. Y saben que cuando el corcho se rompe o el corcho no está conservado de manera horizontal, estamos hablando de los corchos naturales de Alcornoque, porque una botella de taparrosca no tiene que estar de forma horizontal guardada, puede estar de forma vertical. Pero la idea de guardar horizontalmente las botellas es que el corcho se mantenga húmedo y no se resquebraje, no se rompa. ¿Y qué es lo que pasa cuando se rompe? Como este que consiguió Nico, entra más oxígeno del que debería de entrar y la botella se oxida. Entonces ya sabe a vinagre en vez de tener esas notas frutales que debe tener el vino. A cocinar con él. Bien. El de Bueno, nosotros vino para en tapa de roca. buenísimo. Eso no hubiese pasado en el mío si hubiese sido así. Total. Así que bueno, un poquito de presentación para que nos vayamos dando cuenta. Sí, esto es Zinfandel, miren lo que es el racimo. Eh, la uva tiene tres nombres conocidos que se utilizan alrededor del mundo, tiene como 8 sinónimos más, pero sepan que Zinfandel en Estados Unidos es genéticamente la misma que el primitivo en Italia y que el Krnjenak Kastelanski. ¿Sí? En Croacia, que es donde nace, que es donde crece esta uva, donde se tiene su origen verificado de alguna otra manera, se llama Kastelanski. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta cuando empiecen a ver estas tildes sobre la S o palabras que tienen 4 consonantes juntas. Esto suele ser o croata o búlgaro o alguna de esas vainas raras, pero realmente es súper importante. Lo que les decía antes, un poquito es una uva viajera donde aparece en Croacia, se va hasta Italia, después se va hasta Estados Unidos, ¿sí? Y realmente en Estados Unidos llega a mediados del siglo XIX y tiene un problema muy grande, como lo tuvieron todas las uvas en Estados Unidos, por la Gran Depresión, por la prohibición de alcohol en 1919, por la Segunda Guerra Mundial, y realmente hubo un decline de su cultivo en esa época. Realmente volvió a empezar a crecer y ser importante a mediados del siglo XIX. Por ahí en los 60 volvieron a empezar
a jugar con el Zinfandel de alguna otra manera. Esto también, acá meto un poquito un tema de historia, esto también frenó un poquito, se frenó un poquito cuando Estados Unidos, digamos que gana en el juicio de París, gana, le gana a los vinos franceses con el Cabernet Sauvignon y con el Chardonnay. ¿Sí? En ese momento hay un boom de plantaciones de Cabernet y de Chardonnay pues, para responder a este auge que iban a tener en el mercado, lo cual sí estuvo, pero pues Primitivo, sí, Zinfandel siempre quedó ahí detrás y realmente pues no se dejaron. O sea, hay plantas viejas de Zinfandel en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, Castellansky es el nombre de origen, ¿sí? También hoy en día se utiliza otro nombre que se llama Trividrag, ¿sí? Es un poquito más catchy, un poquito más fácil de leer, ¿sí? Trividrag, de pronto lo ven el día de pasado mañana que se vayan a Croacia o nos vayamos a un crucero por Croacia, uno nunca sabe. Nos vamos a probar Trividrag con detrás de una copa. Y en Italia, pues se llama Primitivo. En Montenegro tiene otro nombre que se llama Kratosia, como así, dato de color, para cuando estén en un cóctel y alguien les empiece a hablar de signos y de aires y de Sagitario. Sí, saltar y decir, ay, ¿sabías que en Montenegro se llamaba Kratosia? Y ya está. Entonces, un poquito de la uva. Son racimos de medianos a grandes. Es una uva que produce bastante, ¿ok? Las bayas no son tan grandes de por sí, pero sí los racimos son muy abundantes, ¿ok? Es una uva de piel fina, pero con mucho color. Entonces, fíjense, ¿algunos de ustedes tienen un vino que consideren como clarito o todos tienen vinos como súper oscuros? No. Sí, intensidad media alta. Intensidad media alta, ¿sí? Acuérdense, miren lo chévere que dice Walter en este momento. Esta es una de las maneras que tenemos para medir el color. Yo cuando pienso en color en una cata, que yo soy de los que piensa que no es tan relevante, Karen le da mucho más bola que yo, el WSET le da más bola que yo, el Court of Master Sommelier, las escuelas le dan mucho más bola que yo digamos que lo bajo un poquito, pero eso es un tema mío personal, no es nada más que eso. Yo tengo que ver tres cosas cuando estoy pensando en el color. Uno es el color como tal, el color principal. Yo estoy en un color, por ejemplo, yo el mío está en este momento en un color rojo granate, es el color principal. No son no son muchos los colores que yo puedo hablar de vino. Yo puedo hablar de rojo granate, ¿cómo es que le dicen los españoles Sí, rojo a la picota. cereza? A la picota, rojo picota, ¿sí? Más bien Púrpura, ¿ah? púrpura. Púrpura, rojo violáceo, Rubí púrpura, clásico. ¿sí? O magenta, o inclusive un naranja profundo, ¿sí? No son tantas las maneras que tengo. Color teja. Pero es importante, ¿sí? Si ustedes ya se van a meter a mirar el color, mirar los reflejos, ¿sí? Lo que se llama la corona, los reflejos, que es cómo cambia la intensidad del color en los bordes cuando tengo la copa inclinada. Siempre son más claritos que en el centro, eso sí, no hay nada que hacer y eso es una cosa muy chistosa en los concursos, porque uno agarra y dice, ay, esto es de color tun con reflejos más claritos, sin importar que sea, ¿sí? En vinos tintos. En vinos blancos es otra historia, pero en vinos tintos siempre son más claritos. Y ya después lo que decía Walter, que es muy interesante, que es la intensidad del color. La intensidad del color se mide básicamente poniendo un dedo aquí abajo. Y básicamente la regla es, si yo no veo el dedo, es intensidad alta. Si yo veo los pelitos del dedo, es intensidad baja. Y si yo veo la No, uña, no, es no. intensidad media. Los pelitos no se van a ver. Si no ven su dedo es intensidad alta, si ven su dedo un poquitico es intensidad media y si ven su dedo perfecto es intensidad, No alcanzo a ver los no tiene pelitos, es intensidad, intensidad baja. es intensidad baja. O las letras, también sirve poner un texto abajo y ver qué tanto ven el texto. También sirve ver el tallo. Si ustedes lo ven así desde arriba hasta abajo, ¿qué tanto ven el tallo de la copa? Ahí también pueden ver una diferencia en la intensidad si no quieren poner sus dedos o un Sí. texto. Y el dilema que yo tengo con esto es que esto de qué me sirve. No, mira, no.
Sí, ese es un poquito el dilema que yo tengo con esto. ¿Por qué? Porque el color, ¿de dónde proviene? El color proviene de, obviamente, el color original de la uva, que es extremadamente importante porque las uvas tienen diferentes colores entre ellas, pero depende muchísimo de la concentración que yo logre en el viñedo. Claro. Depende si tengo maceraciones o no tengo maceraciones. Y sobre todo, depende de qué tanto yo extraiga el color en la fermentación. Y en la extracción del color en la fermentación va a depender de la temperatura, del tiempo, ¿sí? De las levaduras, de la cantidad de alcohol según temperatura, y esto va a depender, ¿sí? Eso va a depender de la decisión del enólogo, y esta decisión del enólogo va a depender de la calidad de su vino, del estilo que quiere hacer, de la región donde está. Y después, el color va a depender de la crianza que tuvo, si tuvo barrica, si no tuvo barrica, y del tiempo en botella que tuvo, porque el color va cambiando con los Totalmente, años, Termina de poner claro. muchas cosas, pero igual, ¿sí? El color va cambiando con los años. Entonces, a este, menos que yo ya, realmente Mónica, tenga un parámetro Mónica, tienes el genérico, micrófono abierto. ya lo cierro. Tranqui, no pasa nada. Cero estrés. No hay que regañar a nadie. ¿Sí? Yo a menos que tenga el parámetro completo y que yo sepa y que yo pueda agarrar la uva y decir, ah, esto sí, esto es un Zinfandel y esto seguramente es en Italia. En el momento en que yo sé que esto es un Zinfandel y que esto estoy en Italia, puedo con el color del vino tomar ciertas decisiones de qué es lo que estoy tomando. Si yo sé que estoy en un Malbec de Argentina y yo después veo el color un poquito más rojizo, yo puedo hablar de edad. Pero si yo solamente veo el color, no sé si es un Malbec, un Cabernet, un Merlot, un Zinfandel, el color no me dice mucho. ¿Sí? Es romántico, es lindo describirlo, es importante, pero yo siempre digo que es importante a los niveles más básicos o a los niveles más top. ¿Ok? Que para yo realmente que el color me diga algo, yo tengo que entender todo el concepto de vinificación, de crianza, de evolución del color de la uva, de vinificación y de mil cosas más que lo hace súper interesante. Pero, sí, para eso estudia uno y para eso escucha uno el podcast y realmente ahí es donde uno se centra, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi vino en este momento, si yo lo veo ya sabiendo qué es, mi vino está medianamente opaco. Sí, mi vino está, sí, para hacer un 2019. Es un vino que ya está con un color medianamente teja, de medio de teja, ¿ok? Y Quiero me habla. agregar algo a lo que Nico está diciendo. Normalmente en la etapa visual del vino, y yo que sí le hago un poquito más de caso que Nico a esta parte, tienen que ver el vino brillante, clear, transparente. Es lo que dice Nico. Si un vino está opaco, hay algo que probablemente no esté bien en el vino, salvo algunos vinos que por los procesos, porque no tienen clarificaciones ni filtraciones, petnats, ciertos tipos de vinos que podrían estar un poco opacos, pero la media, o sea, la mayoría es que los vinos estén completamente brillanticos, transparentes en ese sentido. Entonces, eso es importante para saber si algo está pasando en el vino, con la etapa visual podemos de repente tener ahí una pista. Otra cosa es que acuérdense que los vinos blancos empiezan en colores muy claros y van oscureciéndose con las guardas. Los vinos blancos en general, su mayoría están creados para tomar jóvenes. Pero hay ciertos casos de vinos blancos que sí se guardan en el tiempo. Y entonces los vinos blancos van evolucionando en la botella y se van oscureciendo. Pasan de un amarillo, amarillo limón o amarillo lima, pasan a dorado y de dorado ya empiezan a pasar a ámbar y van oscureciéndose hasta llegar a marrones en vinos de muchísima guarda, blancos, ¿no? Y vinos tintos pasa completamente al revés. Comienzan de colores un poco más intensos, púrpuras, rubis intensos, y con el tiempo y con la guarda se van aclarando y van pasando a los colores teja y anaranjados y hasta llegar también a tonos un poco más marrones. Entonces pasa exactamente contrario. Eso es para que a nivel visual también puedan. Ahora, todo esto depende, y es lo que comentó Nico hace un rato, de los procesos. Un enólogo puede hacer que todo cambie. Una uva puede tener un color y una intensidad que es su
como representación de la uva y el enólogo puede hacer que esto cambie. Entonces, es bastante relativo, ¿no? Pero otra cosa en la etapa, dinos, Nina. Solo quería preguntar en algo de que tú estabas comentando ahora. ¿Cómo uno que no es gran experto en la toma de vinos, cómo uno puede catalogar o cómo puede saber y descartar un vino porque o por su color o por su sabor? O sea, por su sabor todavía es más fácil, pero por el color, que es un vino que uno no debería usar, o sea, que no debería consumir. Por el color solamente no puedes, por el color solamente no puedes porque inclusive si yo me voy a algunos vinos de Jerez que son completamente oxidados, son marrones tendiendo a negro, ¿sí? Wow. Entonces el color, directamente que yo vea a mí, venga un vino y vea el color y yo digo esto no va, no existe. ¿Por qué? Porque hoy en día existen también los vinos naturales que son turbios, ¿sí? Normalmente si el vino está opaco, sin ser turbio, yo sospecho la presencia de vinagre, pero de nuevo, sospecho. Tengo que ir a la nariz, tengo que ir a la boca en algunos casos. Normalmente la única manera y el efecto importante es la nariz. En la nariz es donde puedes descartar que está bien y que está mal. ¿Ok? Ok, Realmente son pocos, son 7 los motivos por los cuales uno puede descartar un vino. La mayoría se sienten en nariz, algunos también se sienten en boca, pero básicamente hay dos importantes, que es que el vino esté oxidado, ujú, que el vino huela a vinagre, ¿sí? No vinagre bueno, porque hay algunos vinos que tienen unas notitas por ahí balsámicas, ¿sí? O en los vinos oxidados tiene algún tipo de vinagre acético, pero digamos que en este caso ya son vinos súper especiales. Y la otra es que huela a cartón mojado, mohoso, ¿sí? Que es el defecto famoso que hemos hablado del corcho, que sí, técnicamente se habla de ratón mojado, ok, ¿sí? A mí esto que me pasó hoy de abrir un vino que estuviera oxidado, no me pasaba hace años, pero años, ¿sí? Esto es medianamente extraño y es el segundo más común, ¿sí? ok. Es un Hay vino que un tiene un tercero exceso que de también oxígeno. es común, Nico. La reducción también se consigue, pero se dispersa rápido. Pero siempre es bueno como nombrárselas, ¿no? Tú no Sí, consigues mucho los otros son reducción, que es que el vino huele a sucio, huele a estanque, huele como a a cloaca. La cañería, palabra en Venezuela es cloaca, Ok, usamos. a cloaca, sí. Pero en la mayoría de los casos uno le hace así 5 minutos y ya está, y se fue, y no pasa Exacto. nada. Hay uno que hace que el vino huela a establo sucio, que se llama Brettanomyces, ¿sí? Que ese se puede considerar defecto o no, dependiendo de la cantidad. De hecho, a mí un poquito de ese defecto que hace que el vino huela un poquito a estiércol me gusta. Es entretenido, es divertidísimo. ujú. Delicioso, ¿no? Suena Ah, sí, espectacular. suena maravilloso. No puedo decir que si sabe o no sabe porque no he probado de eso en mi vida, entonces el sabor no lo tengo claro en mi paladar. Y después hay otros que es la acidez volátil que hace que sepa a vinagre en la boca. Está la sobreevolución que hace que huela a agüita sucia y ácida en la boca. Y hay un par de cositas más ahí raras en el mundo. Hay una vaina que se llama smoke taint, que es como defecto de humo. Ese es El vino, nuevo. este es nuevo, yo nunca lo he probado y es cuando un viñedo fue afectado por una erupción volcánica o por un incendio de esos de California O y de la vaina huele y Australia. sabe a cenizas. Pero Sí. eso Interesante. no, pues a mí no me ha pasado en la vida y nunca he probado uno de esos. No, a Entonces, mí Vale. tampoco, pero Nico es un experto, les tengo que decir. Tampoco es que Nico y yo nos vemos todo el tiempo. Él vive en Bogotá, Colombia, yo vivo en Miami. Pero de las veces que hemos estado, ya 2 veces, Nico ha detectado botellas con, ¿no te acuerdas, Nico, en Bogotá? Una vez ah, salimos a almorzar y Nico consiguió, es un experto con TCA. ¿Ok? Con tricloranisol, él es un experto hasta la dosis más leve y hace 2 semanas me contó que tenía una cata para un montón de gente. Nico les puede decir el número, ya yo no me recuerdo. Abrió varias botellas, sirvió varias botellas y una de las botellas tenía TCA. Nico se dio cuenta en su copa y ha tenido que meterle la nariz a todas las copas
de todo el mundo y empezar a separar las copas que tenían el defecto para sustituir el vino. Claro. Estábamos en una clase donde estábamos probando, esto era un vino del Sud-Ouest de Francia, y pues los chicos ya, o sea, eran 20 y punta personas. Entonces los vinos ya los traían servidos en la copa. Y cuando me ponen mi copa, yo, uy, y no hubo otra opción sino agarrar la copa de cada persona y meterle en la nariz y decirle, este sí, este no, este sí, este no, porque habían abierto 3 o 4 botellas diferentes y solamente una tenía el defecto. Wow, Exacto. te Eso sí es felicito. un arte. Oh, sí. Sí, mientras tanto yo estaba tosiendo ahí lleno de gripa. Así Eso que sí bueno, es heavy. cuéntame un poquito antes de meternos en la fisiología de la uva, ¿qué le sienten? ¿Qué le sienten en nariz? Además del cuero de Nina. Ajá. Con el Yo le micrófono que puedes siento, hablar. Con el micrófono. no, ya está puesto. Ah, ok. Yo le siento muchas notas como a mermelada de mora, algo especiado y también como unas notas a ciruela. Ok. No, ¿Ciruela pasa o ciruela más bien fresca? ciruela La mine. negra, La mine. negra. Cereza, o sea, De ciruela de las de de la medicamento. pasa, ¿no? La fresca, la que te comes en el automercado. Bueno, yo le siento las dos. La ciruela, la fruta que es redondita, negra, que es suave por dentro y la concha es bien oscura. Y también le siento un poquito de ciruela pasa también. Ok, válido. Acuérdense que eso puede Claro, ellos confirmar tienen o no. primitivo. Y Yo me, me llamó la atención el color porque cuando lo vi, yo, o sea, veo que para mí un translúcido es como el Pinot Noir. Y está bien claro el color. O sea, es bastante transparente, es bastante clarito el de ustedes. Sí, yo logro ver un poco mi mano y Ok. No es translúcido, no es translúcido, pero es es claro, transparente es porque se ve el transparente. dedo Ok, y se ven las letras, obviamente distorsionadas, pero se ven. ok. Pero tiene un color oscuro. O sea, tiene un Sí, color poco intenso, pero oscuro. Ok. sí. Esto quiere decir el enólogo extrajo poquito color. Bueno, Está además perfecto. es un vino 2023, también es un vino Si joven. no, el año te cambia la tonalidad, no te cambia la intensidad. Ok, Ahora sí. perfecto. El año que Por viene. ahí alguien más. Eso. yo me voy a ir con una de sommelier y decir la fruta más rara que le siento. ¿Cómo es el año que está? Arándanos. Nice. Yo Wow. le siento, no sé por qué, fresas, la parte de arriba de la fresa también, como pasto, como esa parte de arriba, y pink peppercorns, pero I can be off. Son pink peppercorns. Pink pepper, sí, Pimienta rosada, ¿le sientes? Wow, Esther. chévere. Pero yo puedo estar completamente off. Eso es No, lo que no, No, no. no, no. Ella No, tiene un olfato como si nadie. lo sentiste es por algo y hay algo especiado ahí atrás, ¿sí? La pimienta rosa, que realmente no es pimienta, ese es otro de esos datos de cóctel que les puedo tirar. La pimienta rosa no es pimienta, ¿sí? La pimienta Es. normalmente viene de un árbol que se llama el Peperus nigrus, que es la pimienta negra, la pimienta verde y la pimienta blanca. Pimienta blanca es fresca, perdón, pimienta verde es fresca, pimienta blanca es pelada y pimienta negra es seca. ¿Sí? Y las tres notas son muy diferentes, ¿sí? La pimienta verde se siente más mentolada, más herbácea, la pimienta blanca se siente más jabonosa, más floral, y la pimienta negra se siente más picante, más picante en la nariz. Pero la pimienta rosa viene de un árbol que no tiene nada que ver, que se llama el aguaribay. Y de hecho es uno de los árboles más importantes en Buenos Aires cuando uno va caminando y estos árboles están en plena cosecha. Uno va caminando por las calles y están los árboles cargados, pero cargados de como si fueran racimos de uvas, pero largos, divinos. ¿Sí? Es un poquito el cherry blossom de Japón llevado a Buenos Aires. Es hermoso. Wow. Y Obviamente estoy exagerando un poquito, pero Buenos Aires es el país más productor de pimienta rosada. no, 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 no. No Ok. creo, no, no sé. O sea, no sé, estoy seguro, no me suena que sea el país, pero la ciudad, en mitad de los parques y en las aceras, hay un montón de árboles de aguaribay. De hecho, en la bodega de Pulenta, alrededor de la bodega de Pulenta, tiene una pileta, tiene una piscina, y lo sientan a uno ahí al lado de la pileta en unas mesas súper lindas, y todo está rodeado de árboles de aguaribay.
Es divino. No sé si es más de producción. Yo creo que los países del Medio Oriente deben producir mucho más pimienta rosa, pero, pero es un árbol súper, súper bonito. Pero qué buena nariz que determinó lo de pimienta rosa, nunca lo hubiera Sí. dicho. ¿Saben Wow. qué huele mucho a pimienta rosa? Porque la próxima vez que lo prueben le paren bolas. El rye whiskey, los whiskies de centeno. Huelen mucho, mucho a pimienta rosa. Son muy divertidos. No lo voy a probar. Majo, ¿a qué huele el tuyo? Bueno, Nico, a mí me pareció también como pimienta negra, frutos negros, cuero. Y mira que cuando dijeron que era clarito y yo me puse a ver el mío, este sí es súper oscuro. ¿Sí? Es muy, me parece muy, muy oscuro. Lo pongo en la luz y no, ni siquiera alcanza Sí, sí, a sí. nada. No, por eso digo, o sea, Pero sí. estamos, fíjense, estamos en la misma uva. Fíjense, el mío, pues también se ve oscuro, pero pues ¿Les gustó la sí. Pero sí, tiene un olor bien fuerte, pero es rico. intenso. Es Sí, intenso, exacto. ¿todos están de acuerdo con que están en un vino que aromáticamente es intenso? Sí. Sí, total. Sí. Walter, ¿el tuyo también tiene esa intensidad así aromática o no tanto? Sí, lo mío es muy intenso y el perfil es frutal, de una fruta muy madura, casi pacificada. Frutos rojos, ciruela, cereza también, y siento un poco de madera, de vainilla. Creo que por su paso por madera, que tiene 15 meses Sí. de paso por madera. Los taninos también son muy presentes, pero muy amables, muy Redonditos. terciopelados. Y yo tengo una curiosidad. El vino, además de tener un ataque dulce, él es clasificado como medio seco, que en Brasil se a- arriba de los 4,1 de azúcar residual Sí. hasta los 29, si no me equivoco, ya lo clasifican como medio seco. Entonces yo lo que quería saber es que si ese vino suele tener un residual de azúcar más grande, Más alto. más Ok. alto. O sea, pero semiseco dice según la legislación de Brasil o lo dice en la etiqueta. La etiqueta, porque ese vino es importado. Entonces, para algunos Muéstrame, países, por ejemplo, muéstrame dónde dice. si fuera en Argentina, por ejemplo, no sería considerado demiseco, porque en Argentina, para ser oh, semidulce, no sé. Ok. Si no me equivoco, hay que tener 9 gramos Sí, de azúcar residual en Argentina. En Brasil es que un poco más bajo el nivel de azúcar. sí, es raro porque hay muchos vinos que acá se consideran secos que allá se considerarían semisecos. No sabía que Brasil tenía esa legislación, pero qué chévere. Miren lo chévere. Normalmente un vino está en los 3, 2,5, 3, 4. Sí, estos son los vinos que normalmente consumimos. Hasta 5 gramos es como lo normal. Por debajo de 2 tengo Jerez y algunas cosas así súper especiales. Pero, por ejemplo, en Argentina, en Alemania y el número general que se maneja es el número alemán, que son 9 gramos de azúcar por litro. Cualquier cosa por debajo de 9 se considera seco. El problema, el gran problema que yo tengo en el tema de seco versus dulce es que yo voy desde los 2 hasta los 700. ¿Sí? Y el 99% del consumo está entre 2 y 6, cuando estamos hablando de calidad, ¿sí? Seco es la mayoría de los vinos y realmente están entre 2,5 y 6, algo por el estilo. Ya, si paso de 9, empiezo con el semiseco, después semidulce, dulce y muy dulce. Pero entonces queda desde los 9 gramos hasta los 700, ¿sí? Dividido en 4 categorías, mientras que el resto que está aquí chiquitico es el 95% de los vinos.
Entonces, no sabía esa legislación en Brasil, qué chévere. Pero sí, o sea, aquí hay el casillero del diablo, por ejemplo, que llega acá, que es el Red Devil, Red Blend, Red Cabernet Franc. Eso de tener 7, 8, sin ningún problema. Zinfandel es una uva que tiene un potencial de alcohol muy alto. ¿Qué quiere decir potencial de alcohol? Tengo un potencial de generar muchísima azúcar en la uva. Entonces yo normalmente alcanzo a llegar, fíjense, todos deben estar con algo que deben estar por 13, 13,5, 14 o más grados de alcohol. ¿Cuánto tiene el de ustedes? El mío es de 15. 14,4. ¿Ah? 14,4, imagínate. 14,4. Trece punto Claro, cinco. 13,5, el de Mónica está bajito. 14 el mío, Nico. 13.5 el mío. Yo estoy y en eso 15. quiere decir que la uva maduró lo suficiente para tener el azúcar que se necesita para esos grados de alcohol, porque acuérdense que la uva, las levaduras se comen el azúcar y botan alcohol a cambio. Mientras más azúcar tenga la uva, porque la zona tenía más exposición al sol, más calor, una zona más cálida, ¿qué pasa? La mayoría de los vinos en California, California no es una zona súper caliente como Florida, pero es una zona relativamente caliente con respecto a otras partes en Europa, por ejemplo. Entonces las uvas tienen el nivel de azúcar suficiente para que el grado alcohólico sea más alto. Esto también pasa con la garnacha. Por ejemplo, son uvas que tienen alto nivel alcohólico producto de que es una uva que tiene bastante azúcar. Pero son vinos secos al final. O sea, los Zinfandel son vinos secos. Si en algún punto ustedes le sienten al Zinfandel un dulzor y dicen, wow, este vino es off dry y no es dry, es porque ese dulzor es producto de la madurez de la uva. O sea, es por la fruta, es la fruta que tiene, que es más fruta más madura, más acompotada, no es fruta tan fresca, más ciruela pasa, de pronto. Entonces, ese tipo de frutas que ya están suficientemente maduras hacen que la sensación del azúcar en boca sea más alto, pero no quiere decir que el vino tenga un alto grado de azúcar. Siguen siendo vinos secos y considerados vinos secos. Acuérdense que la mayoría de los vinos que consumimos son vinos secos. Hay vinos dulces, pero no es la mayoría. En su mayoría todos son secos. Entonces, bueno, eso es lo que hace, es muy engañoso a veces, porque uno prueba algún tipo de vino y dice, oye, este vino como que no es seco, pero es simplemente porque Sí. la fruta es madura y ahí está el probar, el probar, el probar, hasta que uno aprende a diferenciar lo que es una fruta madura, una fruta cocinada, una fruta compotada, mermelada, de una fruta fresca, un vino más joven. Entonces, bueno, eso es probando, más nada. Es la Sí. única manera de aprenderlo. ¿Cuánto, Bernardo, tú que tienes la botella y cuánto tiene el que nosotros nos estamos tomando de 15 grado pun- alcohol? 15,2. Sí, Bastante alto, imagínate sí. tú. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo vinos, sí, cuando yo tengo mostos que tienen mucha azúcar, en este caso Zinfandel, en muchos casos Garnacha, inclusive en algunos casos muy calientes, Tempranillo, ¿sí? Yo llega un momento donde yo estoy tratando de encontrar un balance. Y uno de los grandes miedos de los enólogos normalmente hoy en día es llegar a niveles de alcohol muy altos. ¿Sí? Entonces tratan de no tener niveles de alcohol tan altos. ¿Por qué? Porque el consumidor juzga un poquito, el consumidor tira un poquito para abajo y seguramente pues a más fermentación yo tengo más riesgos. Entonces, en muchos de estos casos donde lo que están tratando de hacer es pues que la fermentación no vaya hasta el final, final, final. ¿Por qué? Porque estas notitas de estos 4, 5 gramos de azúcar por litro se van a complementar mucho con los aromas y los sabores de esta ciruela pasa, de esta ciruela negra, de estas frutas, de estas cosas. Y al final es un tema de estilo, ¿sí? Hay muchos Zinfandels, o sea, hay algunos vinos tintos dulces de primitivo en Italia. Entonces se usa también para vinos dulces. Es una uva que no solamente se usa para vinos secos, sino también para vinos dulces. Entonces aquí es un tema de en qué momento el enólogo decidió cortar la fermentación porque sí quería mantener un poquito este dulzor que tenía. ¿Listos?
Entonces, pequeños otros datos ¿sí? Yo, yo tengo una Pero- pregunta. Yo tengo una pregunta. Antes estaban hablando de seco con dulce, este vino seco, este vino dulce. Esa, ese es el espectro en el que o es seco o es dulce, o... Sí. Porque yo para mí, cuando yo pienso en sequedad en un vino, para mí está bastante relacionado con taninos también. Como si un vino es muy seco, es tánico. Pero no sé si lo estoy pensando mal. No lo estás pensando mal y realmente es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿sí? Y mucha gente describe la sensación de taninos como sequedad, pero realmente la sensación de taninos tengo que empezar a describir como astringencia. Sí, pero o sea, es un concepto que es muy difícil entre sequedad y taninos, entre sequedad y astringencia. Es súper común que utilice la misma palabra para describir las dos cosas. Técnicamente hablando, si yo hablo de un vino seco, hablo de un vino sin azúcar. ¿Sí? Comercialmente hablando, si alguien me dice es que a mí me gustan los vinos secos, yo sé que no se está refiriendo al nivel de azúcar, porque sé que no me está diciendo a mí no me gustan los vinos de postre. Yo sé que se está refiriendo a que le gustan los vinos con taninos más firmes. Entonces es completamente normal, pero digamos que a nivel técnico, yo ya tendría ¿Qué tal? que hablar de astringencia y no de sequedad. Entonces es un término que se Interesante. entiende, pero que técnicamente debería estar hablando de astringencia. Seco es el contrario a dulce. Seco es falta de azúcar, ¿sí? Es opuesto a la cantidad de azúcar. Cuando me hablas de taninos, ¿sí? El término, digamos que más correcto es hablar de astringencia y no de sequedad. Y si en un restaurante digo a mí me gustan los vinos secos, ¿tú crees que me lo va depende del sommelier, pero tú crees que me lo van a entender como estoy hablando de me gustan los vinos con Con taninos taninos. Sí. o, Sí, porque si no me estás o, diciendo, sí, ah, porque si ok, no me estás diciendo que te gustan el 99% de los vinos. ok, Sí, o sea, si alguien me dice a mí es que a mí me gustan los vinos secos y yo pienso, a este man no le gustan los vinos dulces. Entonces yo, ¿qué puedo descartar del paraguas? Oporto, Pedro Jiménez, vinos de ya. cosecha tardía, vinos de hielo y me quedo en las mismas. Entonces, si a mí me dicen que me gustan los vinos secos, yo como sommelier, si soy medianamente pensante, sí, ya sé que se refiere a taninos y no se refiere a azúcar. Totalmente, totalmente. Eso pasa muchísimo, tal cual es lo que está diciendo Nico. La gente te dice, quiero un vino como que me seque la boca. Lo que está buscando es taninos, porque vinos secos son casi todos, salvo que sea un vino que se hizo con procesos dulces. Vendimias tardías, botrytis, hay un montón de opciones. Fortificaciones, paros de fermentaciones, pero si no es eso entonces el vino va a ser seco. Lo que pasa es que se utiliza la terminología incorrecta. Lo que está buscando es taninos. Entonces uno tiene que entender que lo que quieren es taninos. Punto. Veas lo que es la percepción de cada uno, ¿no? Que el seco Total. no es el vocabulario técnico el que tiene el ciudadano de a pie, sino es la sensación de esto es más seco y no lo va hacia la astringencia, Bueno, que es porque algo al más tónico. final, claro, al final esa astringencia te da como que la boca te tira hacia atrás y el labio se te pega a la encía. O sea, es como meterte una bolsa de té verde en la boca o té negro en la boca, más que té verde, o una nuez o un chocolate muy, muy, muy negro, 80%, 90%, que te va a dar esa misma sensación. Entonces, eso es tanino. Pero bueno, todo el mundo es normal que se asocie con Y sequedad. Andrea viene también. Bueno, vente. Meyer, A este le pasó algo, tranqui. Papi, yo estás no haciendo sé. quedar mal a tu esposa. Vente, vente. No, no me está haciendo quedar mal. Se fue a la fiesta sin mí. Muy bien. Bueno, chicos, para volver a Cifandel un poquito, es debilidades de la uva, que es muy interesante entenderlas. Es muy propensa a hongos y humedad. Es una uva que no podría yo plantar en Burdeos, donde llueve mucho, en Galicia, donde llueve un montón, en zonas muy cercanas a lagos, digamos que porque si tengo neblina a la mañana, ¿por qué? Porque las vallas están muy juntas y muy pequeñas, entonces realmente es muy susceptible a la humedad. Esto hace que sea muy interesante para plantar en California, para plantar en Puglia, para plantar bueno, en Manduria, en donde estamos, que es interesante, ¿ok?
brota temprano. ¿Qué quiere decir que brota temprano? Que se despierta temprano y saca su parte vegetal muy temprano. Esto lo hace susceptible a heladas. Entonces tampoco puedo plantarlo en un lugar donde yo tenga heladas. Donde las heladas sean comunes, Zinfandel va a sufrir un montón porque se me va a quemar todos los años. ¿Ok? También es susceptible a virus, porque sí, las plantas sufren de virus. Y esto acá sí entra un poquito en contradicción con el mundo, porque uno de los lugares más atacados por virus, por virosis de vinos en el mundo es California. ¿Sí? Los virus los transportan unos grillos, unas langostas, ¿sí? Y plantan virus en la planta. Y California, Sudáfrica y algunas regiones de Australia son las que más han sufrido en la historia con tema de virus. Y Zinfandel es una variedad que le da mucho. ¿Ok? ¿Qué es bueno? Que me aguanta la sequía, me aguanta el calor y me da justamente por esta sequía y este calor que está plantada justamente ahí para resistir esto. Es la razón por la cual ustedes tienen mermelada de ciruelas, ciruelas pasas, nueces, uvas pasas, todo esto. Esto es síntoma de lugares calientes. ¿Ok? Y Totalmente, ya va, Nico. Quiero agregar algo a lo que estás diciendo para no perderme en la idea. Cuando Nico dice que es susceptible a heladas, normalmente en los lugares donde vemos que hay producción de Zinfandel, tanto en Italia como en California, como en Croacia, no hay tantas heladas. O sea, no hay tanta exposición a heladas, entonces por eso la uva se da tan bien. No son regiones que tienen fácilmente heladas como de repente las tiene Francia. Entonces, bueno, esa es una de las razones de por qué estas tres regiones son las mayores productoras o las productoras originales de Zinfandel. Por otro lado, hay algo más que quiero comentar antes de que Nico sigas avanzando en cuanto a la maduración irregular, las bayas de Zinfandel, que es algo muy poco común, no es lo normal, maduran de manera irregular. Quiere decir que en un mismo racimo de bayas puede haber uvas completamente maduradas, casi hasta pacificadas y otras verdes. ¿Qué implica esto? Esto implica muchísimas decisiones de campo, que los raleos, las cosechas selectivas, todo el trabajo de los ingenieros agrónomos, de los viticultores en campo, tanto como los trabajos en bodega, sean mucho más selectivos, mucho más detallados. ¿Por qué? Porque cuando tienen un racimo que tiene maduraciones en el mismo racimo completamente diferentes, tienen que seleccionar. Es una selección mucho más detallada. Entonces también es algo característico de esta uva, a diferencia de otras uvas en otras partes del mundo que tienen maduraciones parejas. Simplemente un tip de viticultura que siempre me gusta contar. miren la imagen. ¿Sí? Fíjense, tengo unos racimos acá y otros que están aquí y unas uvas que no están parejas. Unas uvas que parecen más maduras, unas uvas que no están del todo maduras. ¿Sí? O sea, este es un poquito exagerado. Eh, sí, esto no sé qué será exactamente, pero esto sí es una imagen, digamos que medianamente normal de lo que es Zinfandel. ¿Sí? ¿Alguna razón en específico o así No, es y punto? es una disposición más genética al respecto. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo real detrás? ¿Cuál es la parte, digamos que fisiológica de la planta que hace que funcione o no funcione? No sé si sean los canales de distribución de los nutrientes o de pronto que el momento de cuaje de las flores sea diferente. La verdad, ahí ya estamos entrando en temas demasiado técnicos, pero es una de las pocas uvas que le pasa a esto en el mundo. Ujú. Es muy poco común, por eso se los quería comentar. Lo otro también importante de esta uva, que también no es algo que pasa con todas las cepas de uva, es que hay muchas viñas viejas. O Mm. sea, ¿Qué en las significa regiones eso? tipo, bueno, viñas que tienen más de 30, 40, 50 años, hasta 100 años, que te produce un vino de viñas viejas, de old vines, y lo vas a ver en la botella siempre. Cuando una botella es de viñas viejas, lo vas a ver, lo van a escribir porque es como un orgullo, ¿no? ¿Qué es lo que te sucede? Que
la planta va a producir menos cantidad de bayas, menos cantidad de uvas, pero la concentración y la calidad de cada una de estas uvas va a ser superior. Entonces va a ser un vino con mucha más cuerpo, más concentración. Ojo, todo se dice general, todo depende de los procesos en bodega. O sea, es algo Vale. que uno no puede generalizar. Todo depende de los enólogos y lo que los enólogos quieran lograr al final. Pero la uva como tal va a tener más concentración de aromas y sabores. ¿Por qué? Porque al producir menos uvas, si tú tienes que todos esos nutrientes y todo lo que puede la uva obtener del suelo, el agua, los nutrientes, dividirlo entre 100 o entre 20, obviamente que si lo vas a dividir entre 20, la calidad va a ser superior. Entonces, Vale. bueno, ¿qué? Este que tengo yo dice Old Vine. Exactamente, es que es muy común en Zinfandel de California que sean Old Vines. Por Ah, eso lo quería comentar también, por si lo ok. leen en la etiqueta para que sepan lo que están comprando. Una virtud Normalmente es mejor, es más fino, más, va a ser es un vino mejor. un poco más complejo, con mucha más estructura, con más aromas y sabores, normalmente. Es lo característico de los Old Vines. Entonces, bueno, Sería, también se los... puedes ir a comprar uno y me comentas. No en Aldi, Bueno, no, ese ese sería en no. Aldi. Mira, yo el que compré Turley que les recomendé de hoy, que Sí, me fascina, sí, había sí. un Turley normal y había un Turley Old Vines. Y Ah, yo ok. compré tres diferentes. Eso es algo que también les recomiendo full. Si ustedes tienen la posibilidad, porque lo tienen a la mano y tienen el presupuesto, y se puede hacer de comprar y comparar una vendimia de un año más antiguo, una vendimia de un año más joven, y aparte un Old Vine, es muy divertido poder comparar, que son catas horizontales. Eso es lo que llamamos cata horizontal, poder comparar vinos que sean de la misma bodega, de la misma uva, todo igualito, simplemente con vintage diferentes, añadas diferentes y con old vines. Entonces Ok, ahí ustedes van a poder comparar un poquito más qué es lo que le gusta a cada uno, pues. ok. Porque una cosa es lo que Nico y yo les podamos decir en el podcast, en el Instagram, en las catas online, otra cosa es el gusto del consumidor. Y Claro. nosotros podemos recomendarles algo que a ustedes no les guste y está bien también. O sea, al final hay que consumir lo que a uno le gusta. Ujú. Pero Está bueno, bien. no Gracias. quería de nada. Bueno, un poquito de geografía como para meternos en el tema, ¿sí? En California, la mayoría, digamos que está en North Coast, hay muchos lugares en North Coast, no en Sonoma, Sonoma es muy frío, pero sí en Napa, Lodi, lo que es la parte de la derecha, ¿sí? Tengo un tema donde Napa es más cálido. Napa es más cálido porque aquí está protegido por las montañas de Sonoma y tengo un valle que tenga una temperatura más alta. Entonces, normalmente lo que voy a encontrar en Estados Unidos de esto es en las regiones más metidas hacia el país, ¿ok? Realmente en acá Sierra Foothills, lo que es un poquito North Coast, en Clear Valley, en Dunningham Hills, en la parte más interna es donde voy a encontrar más Zinfandel. Sin embargo, en las regiones importantes de Napa, que es acá donde está lo que es no en Oakville directamente, que es lo que está acá, pero en algunos lugares del Valle de Napa voy a encontrar grandes, grandes, grandes productores de Zinfandel, ¿sí? En Santa Elena, por ejemplo, que es el que queda más en la parte del norte, acá el Naranja, ¿sí? Rutherford, sí, estos son lugares mucho más de Cabernet Sauvignon porque es más rentable producir un buen Cabernet Sauvignon que un Zinfandel de acá, sí. Oakville, olvídense, Oakville es el país del Cabernet Sauvignon. Acá es donde vienen los grandes Cabernet de California. Ya Yountville, que estoy aquí un poquito más abajo, está un poquito más libre para hacer algunas cosas, pero voy a encontrar cositas diferentes en Atlas Peak, ¿sí? Y en estas regiones que son muy interesantes porque son más cálidas, ¿ok? Tengan en cuenta una cosa, si yo pienso en los grandes Zinfandels de Napa,
son costosos, ¿sí? Hay Zinfandel costosísimos de Napa. Y es muy interesante porque los más complejos, los más grandes, yo la verdad solamente los he probado en un viaje que hice una vez a California con la gente de Jackson State, ¿sí? Que son unos monstruos de productores, y nos llevaron a algunas bodegas pequeñas de ellas, Hallmark Abbey, bueno, una cantidad que ni siquiera ahorita recuerdo el nombre, pero los grandes Zinfandels de Napa tienen un aroma muy marcado a pizza, como a romero, a olivas, a albahaca. Es impresionante los aromas a hierbas, pero a hierbas aromáticas que tienen los Zinfandel de alta gama. Son raros. Y esto es una cosa chévere de Zinfandel, porque Zinfandel, dentro de las gamas que nos estamos tomando nosotros, que son de sencillo a medio, lo que tengo es básicamente fruta, compota, algo de hierbas por allá atrás. Es un vino cómodo, es un vino mermelado, es un vino con mucho alcohol. Puede ser con un poquito de azúcar, como le pasó a Walter. Realmente ese es el común denominador en la gama media. ¿Qué pasa? En la gama baja yo tengo el White Zinfandel, que es un vino semidulce, cola y pola, ¿sí? O sea, realmente es un producto de una calidad media baja, por echarle flores, que es un vino rosado con una fermentación cortada, semidulce, esto sí debe tener unos 12, 15 gramos de azúcar por litro mínimo. em, Ojo, se consume mucho en Estados Unidos, pero no es un buen vino, a no es un nuestro buen vino, criterio. no. Es un vino de mala calidad, pero es un vino muy Ujú. consumido en el mundo. Se Es un vino que a consume la gente le demasiado en Estados encanta. Unidos. Es un vino que a la gente le encanta y realmente se vuelve famoso en los años 90. Realmente suele tener más de 10 gramos de azúcar por litro. ¿Ok? Hay Sí. algunos que llegan a 30, 50. ¿Sí? Son vinos dulces, son vinos como para meter en una jarra llena de hielo con fresas y hierbabuena y tirarle un litro de Sprite. Sí, o sea, este es el uso aceptable para, para White Ni Zinfandel, siquiera un tinto de para verano, un tomarse el vino. rosado de verano. Exacto. Entonces, yo tengo esto aquí abajo, tengo lo que estamos tomando nosotros en gama media, y en la gama alta tengo algo que es rarísimo, ¿sí? Que es herbáceo, que es aromático, pero no el aromático floral de los vinos blancos, sino aromático en términos de hierbabuena, tomillo, albahaca, romero. Es Italia. súper, súper freak. Y son espectaculares, pero no son vinos cómodos. Son vinos que uno los huele y uno dice como, wow, ¿qué está pasando acá? Sí, no es un vino para tomarse ahí en un asadito con los amigos. No, es un vino como que uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Qué interesante, pero pues no es lo más cómodo del mundo. ¿Listo? ¿Qué pasa por otro lado? ¿Sí? En Croacia, yo tengo que la uva nace, sí, acuérdense, Croacia es este en forma de dragoncito que está al lado de Italia, acá tengo Italia, y en Croacia yo tengo un tema en Dalmacia, que es la parte sur, aquí es donde nace y donde crece la uva, pero, sí, hoy en día hay, sí, primitivo, Castellansky en todos estos lugares, ¿sí? Principalmente en Istria hay unos lugares muy famosos donde se hacen muy buenos primitivos. En las tierras altas o en Slavonia es donde se hacen las cosas, digamos que más masivas, de mayor producción. Y en Dalmacia tengo un medio. Hay cosas muy buenas y cosas también muy, muy sencillas, ¿ok? ¿Qué pasa? Tengo unos suelos muy interesantes para Castellansky. Tengo lugares, o sea, Croacia es un lugar muy volcánico. ¿Sí? Acuérdense, Croacia, dragones, Harry Potter, ¿sí? Tengo unos suelos muy interesantes por ese lado, muy volcánicos, entonces tengo cosas de dolomita, cosas de marga, cosas de caliza, tengo cosas muy chéveres, pero tengo toda la influencia del Adriático que hace que la costa sea cálida, pero que no entre en riesgos de temperaturas extremas. Entonces voy a tener temperaturas altas. Lo más caliente de Croacia es lo que está lejos del Adriático, que es justamente las tierras altas y lo que es Slavonia y esta parte de aquí adentro, ¿sí? No me quiero meter demasiado con esto porque pues sí, digamos que No, es muy el, específico, pero es sí es muy específico. importante que sepan que en Croacia
los vinos de Kastelansky son más tánicos que el Sí, Zinfandel californiano, por ejemplo, tiene mucho más taninos. sí. Entonces, ojo, acá hay nombres rarísimos. Hay una cosa que se llama Pleshvik, ¿sí? Que es este que está acá, que es como un espumante muy interesante. Hay uvas rarísimas como el Slatina, como Stajerska, ¿sí? Olvídense que yo me acuerdo de esto en la presentación, no tengo ni idea. O sea, esto no es algo que yo tenga en la memoria. Debería, pero no lo tengo. Deberías, Nico, tienes examen el año que Sí. viene. Examen no competencia. Mm. Entonces, fíjense, uvas como Terán, como, bueno, sí, Córchula, en Córchula hay cosas muy interesantes. Córchula es una isla que queda por aquí abajo, si no me equivoco, es esta isla aquí chiquita como larga. Córchula es una isla que se ha vuelto muy famosa por hacer algunos vinos blancos muy interesantes. Y la uva más importante de Croacia se llama Plavac Mali. ¿Ok? Solo para, sí, otra vez. Esto no nos suma mucho, pero es interesante. Después, en Italia, sí tengo la región importante para primitivo que se llama Puglia. ¿Sí? Puglia, estoy ahí, al lado, ¿sí? Al otro lado del Adriático de Croacia. Y aquí voy a empezar a tener cosas muy interesantes porque es una región medianamente plana, ¿sí? A diferencia de casi el resto de Italia que tengo mis colinas, mis ligeras montañas, pero aquí tengo una zona muy, muy plana y realmente los grandes primitivos vienen de tres zonas principalmente que están al sur, al lado del pueblo de Lecce. ¿Sabían que había un pueblo que se llamaba Lecce en Italia? No. Es un lugar súper, súper turístico. ¿Sí? Se llama Lecce, así, Lsce. La zona importante es Salento, que es la parte del sur, que si no me equivoco, Majo, el vino de María José era de De Salento Mónica, y de Mónica también. y de Moni Sí, también, tienes sí, toda la sí, sale. razón, ¿sí? Yo también estoy en Salento, ¿sí? Pero dentro de la región de Salento tengo unas subregiones que son más específicas, que es Brindisi, que es una región grande más pegadas al Adriático. Tengo vinos un poquito más frescos, no tan amermelados, pero lo que es Salice Salentino, sí, o Salentino, que está acá, y el primitivo de Manduria son realmente los dos importantes. ¿Sí? De aquí vienen los más interesantes, ¿sí? Los que tienen más estilo primitivo con esta mermelada, con esa ciruela, con este tema súper, súper chévere, pero tengo estos dos. Entonces, primitivo de Manduria, ¿sí? Y Salentino vienen siendo los dos importantes. Brindisi es el tercero, el resto ya son un poquito más pequeños, ¿sí? Cosas que uno no se acuerda mucho, ¿ok? Para que simplemente lo tengan en cuenta. Ok, esto aquí estoy en la punta de la bota y es interesante. Y miren el paisaje, ¿sí? O sea, esto es una vaina de locos. Es un lugar bastante fértil, es un lugar donde hay muchísimo. Dame que bueno, ahí quedó más o menos bien, quedó más bien. Tengo muchísimo sol y ese muchísimo sol me ayuda a que la piel sea un poquito más gruesa, a tener un poquito más de color, a tener un poquito más de maduración y ya después se adapta a los suelos que son muy interesantes. ¿Ok? Digamos que si me meto en cada uno de estos, sí, realmente Sálice o sea, Salento es como la punta del talón de la bota, que es esto que está acá. em, y Primitivo de Manduria es donde tengo más mermelada y más fuerza. ¿Listo? Después hay otras uvitas acá, que hay cosas que le hacen un poquito competencia, Negro Amaro, em, en, eh, bueno, hay uno que se llama Trulli, bueno, hay muchos otros que son muy interesantes, pero básicamente estos son los tres lugares importantes para esta agua en el mundo. ¿Les gustó el vino, además de a Nina? Que Nina se A fue por nosotros lo nos que gustó veo. está bien Estoy rico. acá, sabes que Ah, ya te vi. cuando lo voy dejando y se va aireando, está mejor. Ok, ok, importante.
Está mejor. Importante, se le fue Sí. esa cosita rara. Bien. Bueno, es que ese flavor a cuero no es lo que más me agrada, pero a medida que lo vas dejando y se va ideando, se le va pasando o el paladar de uno se acostumbra. También puede ser. No, se le va pasando, muchas veces va creciendo Ah, y esos aromas y esos sabores. Este está Eso, buenísimo. eso significa, Nina, que te estás convirtiendo en una experta. no, qué experta ni qué experta. Te estás convirtiendo en una experta. Estás subiendo tu nivel de cata. Exactamente. Mis niveles de alcoholismo. Me perdí un pedacito, I'm so sorry, me quedé sin batería porque Bernardo me quitó mi laptop hoy. Me dejó sin Bueno, cargador, pero ya, aquí Nina, volví. tienes que decirle a Enrique que se incorpore a las catas. No, él está aquí escuchando todo, pero él no deja su celular mientras tanto. Entonces, él está escuchando, pero metido en su celular. Ah, está bueno. Sí, esta es la está acá. botella que mi mamá estaba diciendo, de verdad es excelente. Y Está bien. Nico, creo que dice que es de Napa, Ok. pero no es tan costosa. Si no, No tiene si mal no cositas. recuerdo, es como $30. O sea, no es una botella costosísima. Bueno, pero $30 es un valor importante, o sea, no es un vino barato. Sí, no, por eso es mediano, pero en Y Napa puedes conseguir botellas de... sí, 100, 150, sin problemas. Sí, Y sin también problemas. puedes conseguir lo que consigues. Lo que consiguió Nina de $7 en Aldi, que está en trauma. ¿Y tiene algo de esas hierbas que les decía o no tanto? O sea, si le buscan ese romero, esa albahaca, de pronto alguien la puede encontrar. Yo la estaba buscando, pero creo que... Lo que pasa es que yo Esther, vivo... Esther es la que está llamada a detectar la Yo albahaca. sé, pero estaba volando y se fue a bañar. Pero Les el quiero pimienta hacer una rosa, el pimienta rosa pregunta. puede entrar dentro de eso. Y mi ¿Saben nariz es... determinar la diferencia principal entre primitivo y Zinfandel? Que me parece importante después de la cata de hoy. La región, ¿no? Bien. No, pero La región es una. con el paladar. Ah, con ¿Qué el... siente? ¿Qué diferencia puedes conseguir entre un primitivo y un Zinfandel, por ejemplo? Yo siento que el primitivo es más seco. Yo siento que el primitivo es más seco que el Zinfandel. ¿Seco en azúcar, seco en taninos o seco en aromas? Seco es lo que es seco. Ah, menos dulce, Lo que menos usted, azúcar lo que residual. usted explicó perfectamente bien. Bien, es importante aclararlo. ¿Alguien más? Walter, ¿quién quiere comentar? No, yo la verdad tengo que probar más Primitivo y Zinfandel porque no son los que usualmente tomo. Así Sí, que no es una uva que nos la encontremos cada 2 por 3, o sea, es algo que es más No diferente. es la más común en consumir, pero eso es lo chévere de las catas online. Ya Tengo una creo... pregunta. No, ¿Cuál? pregunta, Mónica. Pregunte. Una pregunta. Nicolás, que más una pregunta es una curiosidad. El vino que tomaste, que tuvo el problema con el corcho, que estaba evolucionado, oxidado, creo que dijiste que era 2019, Sí, ¿no? Es un vino que había razones para que estuviera oxidado, pero era un vino con algún tipo de crianza, porque es que me llamó la atención los 6 años para la fecha. no, es un vino también de gama media, un poquito más arriba, no es un vino barato. Lo digo porque realmente fue muy chistoso, porque Rafa se llevó una botella en catas de garaje hace como un mes y medio, y yo probé uno hace como 2 o 3 meses, y el que probé hace 2 o 3 meses estaba perfecto. Ok, ¿Sí? ok. Esto es simplemente, como les digo, es que el corcho tenía una grieta gigantesca. Si de Y ya pronto por ahí ya la pueden ver. ya pasó ¿Sí? el aire y todo lo demás. Entonces tuvo mucha oxigenación en su momento. Puede ser que adicionalmente haya estado mal guardado, que lo hayan puesto en calor en algún momento, porque pues yo lo tengo apenas hace como 2 o 3 meses. Ok. Y es un vino que llegó, que lo nacionalizaron al país en el 2024. O sea, en el país está por lo menos desde el 2024, seguramente 6 meses más o un año más en zona franca. Sí, aquí hay una cosa muy bonita, es que tú importas el vino lo tienes guardado en una zona sin impuestos y tú tienes la posibilidad de nacionalizarlo.
¿sí? Cuando lo nacionalizas, pagas impuestos, ¿ok? Y cuando lo nacionalizas, te ponen Un precinto, es una especie, un precinto. Aquí Sí, también, mírenlo acá, ¿sí? Es es un esto que está acá, precinto. Acá también lo hacen así. ¿sí? Y aquí le dice a uno la información que necesita. Entonces me dice, importador tal, ¿sí? Sí, Marca vino sí, tinto tal como está registrado en claro, el impuesto. Y aquí te dice, nacionalizado claro, el día 20 del mes 10 desde 2025. O sea, claro. lo que es 2023, Ah, lo concreto. nacionalizaron en el Ese es un ejemplo, 2025. ese es un buen ejemplo. ¿Sí? Concreto me Este vino entró al país legalmente. No quiere decir que esté en el país, sino que aquí en Colombia está. Entonces, este vino está acá. No gusta. tenía ningún motivo para estar en mal estado. Ah, Ninguno. Porque ya lo uno. había probado hace 2 meses y el vino estaba súper chévere. Y era un vino súper rico, por eso Lo lo que traje sí hoy. me llamó la atención, por eso te hice la pregunta, un inciso que no tiene mucho que ver, pero bueno, acá también, porque es un tema aduanero y tributario, y bueno, X, un poquito intenso o complejo, y también le ponen el precinto. Cuando uno consigue acá un vino sin este precinto, es a los vinos que uno dice que entraron maleteados. O sea, que entraron maleteados y que alguien se lo trae en una maleta, la cantidad que haya sido, Ay, qué maleteado. bueno. Es Está así. bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Ay, yo no sabía eso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a retomar un poquitico lo que veníamos hablando de Primitivo y Sinfandel para que sepan reconocer en el momento que vayan a una tienda a comprar cualquiera de estos dos vinos. Ajá. O sea, para mí, Primitivo es un vino más estructurado, más concentrado, con fruta más madura, el alcohol es más alto, los taninos son más firmes, la acidez es más media a baja y los aromas como típicos del primitivo, por lo menos los que he consumido yo, es más a ciruela negra madura, a igua, mermelada, a chocolate muchas veces y a especias, ¿no? Me pega mucho más con todas estas notas mediterráneas, de hierbas mediterráneas. También hay que tomar en cuenta que Puglia, que es el lugar en Italia donde más se da el primitivo, por sus suelos que son arcillosos, producen más vinos con fruta un poco más oscura y los taninos más marcados. Entonces acuérdense que todo tiene que ver con la región, con los climas de la zona y una misma uva en varias regiones puede cambiar completamente sus características. Ahora, el Zinfandel de Estados Unidos, hablando de California, tiene un perfil como todos los vinos americanos, californianos, más afrutado. Es como la característica principal de los vinos acá. Mucha más fruta, un poco más explosivo, como vinos más jugosos, que uno siente la fruta como más fresca en la boca, taninos más suaves, no tan firmes como los de primitivo, y la acidez un poco más alta que la que tiene el primitivo. Y se sienten notas más a frutos rojos, frambuesa también un poco a frutos negros, porque también tiene mora, pero mermelada, por ejemplo, de fruta roja, más que de fruta negra o cocinada como tendría el primitivo. El primitivo yo le siento mucha más complejidad y estructura y el Zinfandel, un vino más fácil de tomar, más digerible. Y bueno, esa es como la característica principal que yo veo entre estos dos, como para que ustedes si van a comprar sepan un poquitico qué esperarse. ¿A qué se puede deber, perdón que te interrumpa, Karen, ese flavor que le sentí a cuero? Puede ser vinificación, puede ser de pronto algún tema de los suelos especiales, de que tenga algún suelo específico. Puedo llegar a tener algo de notas ahumadas en algunos casos. Realmente ahí hay varias razones. O sea, una de las magias de los aromas es que normalmente ese cuero no realmente no es cuero, sino que es una mezcla de cosas que tú identificas como cuero. Exacto. Entonces puede haber tenido un poquito de aroma animal. ¿Por qué? Porque podía tener un poquito de este efecto que se llama Brettanomyces a un nivel muy, muy, muy pequeño, mezclado con hierbas y con cosas secas. Y Ok, eso en tu nariz se te atravesó como cuero, que es lo que suele pasar. ok. Claro, porque cuero sí es una nota en los vinos, pero vinos que tienen mucha más guarda. O sea, los vinos que tienen después de 7, 8, 9 a 30 años de guarda entre sus notas, y acuérdense que siempre se los repetimos y se los vamos a seguir repitiendo
hasta que quede el conocimiento, porque no es fácil de entender, pero los vinos tienen un grupo de notas primarias, secundarias y terciarias. En las terciarias son las derivadas de la guarda, del vino en botella, toda esa evolución por años que tiene el vino. Entonces, cuero sí es una nota, igual que salami, que carne, que tierra húmeda, que hongos, trufa. Todas esas son notas que tienen los vinos tintos, pero producto de la evolución. Lo que pasa es que el vino que tú te estás tomando no es un vino Nuevo. que tiene suficiente guarda para decir, ah, claro, son notas de cuero producto de los años que Claro. tiene guardado. Ok. Entonces sí, ahí yo no estoy muy clara. De repente es algo que te huele a cuero y puede ser No cualquier es. otra. Sí, porque Exacto. no tiene el tiempo suficiente para tener notas a cuero Creo que en el cuarto. realmente. Ok. ¿Y dónde se ve todos esos vinos ahí? Bueno, y para Es un hacer una fondo. aclaración, que me están haciendo una pregunta por Es acá, un tengan en fondo. cuenta que ¿El fondo de dónde? Es un fondo virtual. estamos haciendo algo muy particular hoy porque estamos hablando justamente, estamos comparando Sinfandel y Primitivo, cuando desde el principio dijimos son genéticamente iguales, ¿sí? O sea, realmente deberíamos estar comparando Sinfandel Primitivo de Puglia versus Sinfandel Primitivo de Estados Unidos. O sea, deberíamos estar comparando Napa o California con Puglia y no estar diciendo Sinfandel Primitivo, ¿sí? Pero en la cabeza es como comparar Syrah y Shiraz, ¿sí? O como whisky y whisky, ¿sí? Que estamos generalizando la uva, estamos separando la uva cuando deberíamos estar separando es regiones. Pero al final, Sinfandel en Estados Unidos, Primitivo en Italia. Pero fíjense de nuevo, yo estoy con un Sinfandel. ¿De Esa dónde? De primitiva. Manduria. Sí, yo estoy con un Sinfandel de Italia. Entonces es muy bonito que podamos hacer esto, que cuando Karen decía, comparemos Sinfandel y Primitivo, se entiende, pero al mismo tiempo, pues como que es raro, porque es Malbec con Malbec, ¿sí? Sí. Es como comparar Cots con Malbec, que yo sé que estoy hablando de Francia, estoy hablando de Argentina. ¿Sí? O comparar Canonau con Garnacha, que estoy en la misma uva, o Monastrell con Muvedre, que es la misma uva, o Pinot Gris y Pinot Grillo, sin ir más allá, que todo el mundo asume que Pinot Gris es del mundo y Pinot Grillo es de Italia. Entonces es muy divertido esto que pasa con esta uva. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿les gustó al final? ¿Gran vino o no gran vino? Ese ¿Qué itinera, les ¿sabes qué, Majo? pareció? Yo no he A probado ese Nina itinera. sabemos, Ya que decirlo, porque de verdad. Nina, te voy a comprar una botella de buen No, Zinfandel para que no, no te no, no, quedes con ese trago amargo no. del que Te digo que compraste. al final, a medida que lo vas dejando, no sé si el paladar se va adaptando o ya no le sientes tanto ese Se flavor. aireó. Sí, No, es que probablemente el vino necesitaba evolucionar en copa. Acuérdense que es muy importante la evolución del vino en el tiempo en copa e irlo tomando es lentamente. muy importante utilizar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el recipiente donde uno lo pone? El decantador. El decantador. Nico, ya va, que Nico. Nico se fue. No, acá No, estoy. Nico no es tan pro decanter como yo. Ah, Ojo, yo no decanto todos los vinos, pero Nico menos que yo. A Nico le gusta más la evolución en copa, pero es verdad. O sea, sea con decantador o sin decantador, les prometo, lo he visto con todos mis grupos de catas, la diferencia que hay en un vino apenas se lo sirven y lo abren, que el vino está encerrado ahí, aunque sea un vino joven, está encerrado un par de años en la botella o 3 años o 4 años, y dejarlo que el vino se abra, que se airee, que las moléculas aromáticas se rompan cuando uno le está dando en la copa. Por eso es tan importante hacer esto en sí, su copa. Indiferentemente que lo decanten o no, decantarlo acelera el proceso. En la copa es ok, más lento, pero es igual de bonito, a veces hasta es más bonito verlo en copa, ok. pero cambia muchísimo, Nina, y probablemente ese vino, de verdad, estaba como reducido, yo no sé, necesitaba un poco de oxígeno Sí, para demostrar su potencial y pasa mucho. Por eso denle un chance a sus vinos.
Al principio ustedes lo huelen y casi siempre no les va a gustar lo que huelen. O sea, van a decir, uy, esto me huele a alcantarilla, uy, esto me huele a cuero, uy, pero denle el chance, déjenlo un ratico, pruébenlo, esperen 15 minutos, 20 y así. Vayan jugando con su vino y van a ver el cambio, que es súper importante. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es linda esta uva. Nos El falta maridaje. el maridaje, sí, el maridaje. El Claro. maridaje, muy Mira, importante. mira, Nico me está viendo porque yo soy la encargada de los maridajes en el podcast. Están mira, comiéndose Carlos. sanduchitos con Uy, qué aceitunas. divino Esas pan de aceitunas me jamón. sientan que pueden funcionar perfecto. No, y el Sinfandel de California va muy bien con costillitas a barbecue, cochino, yo no como cochino, pero cochino con salsas al barbecue, hamburguesas con bacon, o sea, va muy bien con el tema de bacon. Pizza con pepperoni, pizza medio spicy, brisket, queda muy O rico. sea, en Con general la con carnes rojas, entonces. exactamente, Son cosas y con potentes. esas, ¿cómo? Son cosas potentes. O sea, Son cosas este muy nivel de potentes. alcohol, este nivel de Sabores mermelada. fuertes. Sí, ese nivel de alcohol, nivel de mermelada y de taninos necesita cosas contundentes. Sí, Ok. normalmente si a esto le pones algo súper sencillito, ese sencillito va a sufrir un poco. Sí, Acuérdense que alcohol alto y mucha estructura y muchos sabores tipo mermelada, como dice Nico, necesita realmente sabores bien fuertes porque si no se pierde. Entonces no es parte de la idea. Ahorita los primitivos van más bien con, bueno, obviamente pizza también, pero berenjenas a la parmesana, ragús, pizza napolitana, queda riquísimo con el cifandel. A mí me gusta el cifandel con pizza, a mí en particular. Quesos curados como pecorino, queda muy rico, embutidos, queda rico con cifandel, porque sí, se realzan todos estos sabores. White Zinfandel, la verdad es que yo nunca lo he probado. Nico, ¿tú has probado White Zinfandel? claro. Yo no lo he probado nunca, así que les tengo que decir que ahí me declaro incompetente, pero creo que leí que va muy bien con comida como alitas de pollo, como wings, con salsas agridulces, este tipo de cosas, pero no lo he probado. Nico, Acá estoy. ajá. ¿Con qué No, va yo, el yo White recuerdo, Zinfandel? Nico yo, está yo, pensando en la comida. yo lo Sí, comí, la no. otra vez me lo comí con una lechona acá en Colombia y estaba muy rico, con un arroz con cerdo y garbanzos. Me funcionó muy bien. Wow, Estaba muy rico. Estaba muy comida rico. Pero sí, pesada. ah, Sí, inclusive bueno, hay yo no algunos he... que uno dice como, o sea, son vinos que no, a ver, para mí son vinos que no me piden comida de por sí, como que tiene esta onda dulce que me lo puedo tomar solo de alguna manera, no de pileta, no de piscina y de prealmuerzo, pero sí puede ser un vino que me tome antes de la cena, sabiendo que me va a tomar algo medianamente grandecito, pero no es esta estructura del Cabernet Sauvignon que yo a veces digo, pucha, necesito comida porque esto está muy fuerte. Entonces juega ahí un papel de un vino cuasi estructurado, pero que puede pasar también a veces como más para la tardecita. Me gusta mucho. Ok. Y White Zinfandel, no, White Zinfandel sí, definitivamente eso no. O sea, Yo me no lo he tocó una probado, vez lo voy una a cata. probar Me por tocó una vez en curiosidad, una pero cata que hice empresarial que le llevaron botellitas de, no sé, 50 mililitros de Suter, porque pues eran los vinos que habían conseguido, era post pandemia, entonces no podíamos compartir muchas cosas, entonces le llevaron medias botellitas y eso, nada, huele a puro quita esmalte químico dulce con fresita y Skittles rojos. eh, no. No. Es de las pocas botellas que en catas de garaje se han quedado ahí abandonadas y que nadie se lo las has ha tomado. puesto en tus catas, oh my God. Y hicimos una cata sin Fandel hace como 2 meses y pues yo dije, bueno, pues me compro uno para mostrarles de qué se trata. Y efectivamente, se quedó 3 cuartos de botella y nadie quiso ni siquiera tomársela.
Sí, creo que no es muy tomable, salvo las gringas, que sí les gusta, no sé por qué razón, no, todavía me voy a indagar un poquito más. Ahí está. Porque les gusta tanto el White Zinfandel. Creo que Porque porque es sí, dulce, no, no es sé, dulcecito, no es como sé. el Manischewitz, que hay mucha gente que le Sí, gusta no porque sé, es... no sé. A mí Sí, me pero es gusta el un vino. Manischewitz. Sí, pero el Manischewitz al menos tiene, o sea, el Manischewitz es rico a Ay, comparación del Nico, Pero el Weizenbier. espérate un Manischewitz es momentico, ¿cuánto buenísimo. toma de Manischewitz uno? Una copita de este tamaño El tampoco. Manischewitz es top y yo he visto unas peas de Manischewitz, Sí, pero estelares. pero ¿quién se toma ese No, vino más que un poquito para hacer un los rabinos pequeño? serán. Te Pues, voy a decir, los chamos que no tienen, por lo menos en Israel, los chamos que van, que no tienen suficiente presupuesto, sí. si se van a comprar un vino, toman Manischewitz, Ah, por está bien, ejemplo. está bien. Pero por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo vivía afuera, que invitábamos mucho a la casa a la gente para cualquier ceremonia de Shabbat o Sí. cualquier fiesta, a la gente le fascinaba y más de uno no salió de mi casa, lo tuvimos que llevar y acostar. Y eso que Wow, iban advertidos, cuidado, que el vino es dulce, claro. no es agüita, es peligroso, tengan cuidado. Pero bueno, como se deja pasar, y yo, esto Es no es que es un muy vino, sabroso. no es un vino, les decía yo, es solamente para hacer la bendición. No, la gente estaba Es que es tan encantada, dulce que a mi nieta le gusta, pero obvio, de a dos todos A los los niños años. les niños les Yo le gusta. digo, encanta. Camil, las bebés no toman vino. A los niños les encanta. Le Mi hija Les me daba el encanta. fascina chupón. el Manischewitz. Mi hija me daba el chupón para que se lo metiera adentro y ella Sí, sí, chuparse. sí, es muy loco, es que es muy dulce. Es como una agüita dulce, pero bueno. Exacto. Bueno, Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que le evolucionó su vino y tiene un cambio, aparte de Nina, que ya lo comentó, suficiente en su copa que nos quiera comentar? Nadie, todo el mundo mudo. No. No, no estamos mudos, no, no estamos mudos. Moni, no hemos escuchado a tu A ella invitado le el día de encanta hoy. hablar. A No, ver, los queremos oír, los queremos oír. este primitivo, el de Salento, le comentaba hace rato a ti y a mis compañeros que de verdad agradece el tiempo en copa. Ojo, yo también soy pro copa más que decante, ¿no? Me parece más atinado, más íntimo y creo que, oye, creo que vaciar todo un vino en un decantador y dejarlo allí que el aire haga con él lo que le da gana, no sé, me parece que es un poco, en muchos casos, perder el vino, pero bueno, es una opinión muy personal. Este vino en particular en copa sí agradece el tiempo y es verdad, me supo mejor, me supo más balanceado, más redondito al ratico que él estuvo en la copa. Era otro vino, más amable incluso, sí, más homogéneo si se quiere. A mí me pareció muy suave, bien suave, pero sabroso. Bien. Eso usualmente pasa con los vinos. Normalmente mejoran en la copa con el tiempo. Siempre todos esos Tomando, pero a mí me alcoholes. encanta toda la información. Es como un Gila no toma. Quiero que sepan que Gila es fan número uno del podcast. Se oye todos los episodios y no toma alcohol. No toma vino. Tomo muy poquito, Salud. salud, pero Gracias. me encanta toda la parte, o sea, todo claro. el conocimiento y saberlo. Me encanta ir a un viñedo, he ido a muchísimos viñedos, en todos voy, hago la cata, los veo, me fascina. Cocino con vino, Perdón. salud, pero no Nico, puedo tomarme. tu vino oxidado te dio alergia. Ajá, Sí. Gila, sigue. Hay gente que es alérgica al vino. Sí, sí, No, algunas cositas. Hay gente que es salud. No, alérgica a no, los no, no. Nico sulfitos. hizo alergia. Es Sí, alérgica a los sulfitos. em, o sea, aquí yo tengo el amigo, yo estoy en casa de uno de mis hijos y él tiene su mejor amigo, que lo hemos invitado a cenar y ponemos vino y él no puede tomar porque es alérgico al vino, así como Nico ahora que está en No, una... pero eso no es por vino. Es alérgico ¿Tú a te imaginas que Nico sea a un alérgico al vino. vino? Ya estaría, ni Dios lo quiera muerto, o sea, con la cantidad de vino que toma. No, no, no. No creo que sea, mira, a los sulfitos puede ser y no es alergia, o sea,
Nico, Puede salud, tomar, ¿quieres un alegra? Tal cual. no puede tomar porque tiene unas reacciones importantes. Bueno, yo no soy médico y la verdad es que no me la voy a tirar de médico hoy en día, porque ese no es mi, pero, o sea, a los sulfitos puede ser, al vino como tal, Puede es ser que algo. sea a un componente del vino más que al vino, pues sí, puede ser que sea a un componente del vino más que al vino mismo. Por supuesto, al final del día el resultado va a ser el mismo, no va a poder tomar vino. Es como la gente no es alérgica al pan, es probablemente al gluten. Es un poco haciendo un símil, no sé si absolutamente Pregunta, sencillo, pero creo que por ahí pueden ir los tiros. algo interesante de aquí, todos los vinos tienen, o sea, cuando todas las uvas al resultar en vino van a tener exactamente los mismos componentes. Em, ¿Cómo? O sea, como que tú puedes ser alérgica a un vino por un componente determinado, pero a otro no porque no lo tiene, o no. O si eres Bueno, alérgico a los componentes del vino, eres alérgico a todos los vinos. no, pues realmente ahí la diferencia va a ser lo más común es, lo más comunes son los sulfitos. Hay gente que es más sensible a los sulfitos, entonces ahí va a ser alérgico a todo lo que no es natural o todo lo que no es de baja intervención. O es alérgico a los taninos, en cuyo caso va a ser, no, va a poder tomar vinos blancos. Pero entre un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda y un Sauvignon Blanc de Sancerre y un Sauvignon Blanc del Loire, los componentes son casi iguales, va a haber pequeñas diferencias en algunas cosas que me van a generar aromas y sabores diferentes, pero eso es el 0,0001 del vino. sí, no es lo común. Y los sulfitos, que es algo que hay que aclarar, de verdad, es que no hay vino cero sulfito. Hay vino que no tiene sulfitos agregados, pero los sulfitos están en la uva. Entonces siempre va a haber un porcentaje Siempre de va a haber. sulfitos que va a tener el vino, sí o sí. Lo que pasa es que se le puede agregar más porque el sulfito es un conservante a la larga del vino o se le puede no agregar. Pero sí puede haber gente alérgica, pero no es la mayoría. O sea, es la minoría de la. Yo no sé cuál es el porcentaje de gente que tiene alergia. Lo que te digo es que hay gente que es Sí, sí, alérgica. sí. Sí, pero por eso hay un porcentaje que puede tener alergia a los sulfitos, pero en general la uva también tiene un porcentaje de sulfitos que no le, o sea, es muy difícil de quitarle. No, no, Sería un se produce en la proceso. fermentación. O sea, ese poquito de sulfito se produce en la fermentación. Entonces no puedo tener vinos cero cero Sin cero sulfito. cero cero sulfitos, le tengo que quitar el alcohol. Y otra pregunta, ¿cuál es el componente del vino o de los vinos que unos tienen más o menos que hay algunos vinos que en la gente que es migrañosa, a algunas personas se les estalla la migraña con algún tipo de vino o otros no? Eso se llama, ya te digo cómo se llama. O sea, No hay son, gente que dice, no, yo no tomo esto porque este vino me no da son migraña. taninos, Nico, ¿Ah? No. No, porque hay gente que puede tomar vinos blancos y no tintos. Entonces, no, eso se llama la histamina. Sí, La histamina, hay claro, pero es un componente como histamina, alérgico. Ajá. tiramina y quercetina. Ah, no, ni Ajá, idea. eso es lo que es la alergia, o sea, el antihistamínico es lo que te dan para bajar el nivel de histamina es el que está relacionado al tema de alergias, pues. Sí, O sea, que la migraña en ese caso sería como una suerte de reacción alérgica, digamos. sí, Probablemente. sí. O sea, los dolores de cabeza se le asociaron a los sulfitos durante muchísimo tiempo directamente. Pero hay unos estudios muy recientes de este año, inclusive de este del año y el año pasado, que están más relacionados con unos compuestos que se llaman las histaminas que se crean durante la fermentación. Entonces es una alergia a estos Ahora hay fosfos. otra cosa que es importante, la hidratación Sí, sí, o durante sea, aquí la estamos toma de hablando de vino. no borrachera, ¿no? Completamente, pero no solamente por borrachera, sino porque, o sea, es un diurético, o sea, hay que hidratarse bien. Por cada copa de vino hay que tomarse de 2 a 3 de agua. Es así, No, tampoco así, una por lo es menos. así. O sea, Ajá. hay que tomar agua. Hay que hidratarse para poder compensar, para poder drenar todo el alcohol del cuerpo y para sentirse bien. Si uno sabe tomar vino de la forma consciente, no te va a dar borrachera, no te va a dar jaqueca. Yo tomo vino y tomo mucho. Y tomo todos los Listo, días de tomar el mi vino y vida y el Nico agua, toma ¿viste? vino y toma mucho.
Yo nunca te he Y, visto tomar vino consciente a ti. gafa. Nunca me has visto inconsciente tomando vino. Yo podía estar 2 veces en mi vida inconsciente y hacía con vodka, no con vino. No, no, totalmente. O sea, el vino o sea, si uno toma de forma consciente, hidratándose bien, comiendo, tomando lento, no hay riesgo alguno. Simplemente no hay riesgo alguno. Te puedes tomar una botella al día y no hay riesgo si te la tomas lento, si te la tomas con agua, si comes. No todos los días vas a tomarte una botella, pero si lo haces una vez, de vez en cuando, y lo haces de forma consciente, bueno, a mí me funciona así. O sea, Está bien, sí, es una manera linda de verlo. ¿no? Sí, tal cual. Está bien. Bueno, Chicos, miren, Muchísimas tengo unas gracias por consultas. todo. gracias por estar acá. Aprendimos mucho. Antojos para la próxima cata. ¿Alguien tiene algún antojo? Con eso modificamos las. Mira, ¿cuándo es la ¿No próxima? han probado el Aquí se Beaujolais va a Nouveau? afiliar. Mira, Karen, la chica aquí se va a afiliar. ¿Cuál, cuál? Una chica. La sommelier Medellín. Bien, He hecho bien, me cata del encanta. Beaujolais Nouveau. ¿Cuál es la próxima uva? Bueno, digan Eso, ustedes qué quieren, que dennos opciones. De Nouveau. Mencía. Mencía. Mencía Yo, me ¿Se gusta. consigue en Venezuela vinos de Mencía? sí, cuesta, pero lo conseguimos. ¿En serio? Sí, Yo no escuché, he visto eso. sí. Bueno, Que busca, mira, Haz la encuesta. alguno que pegue con pan de jamón, con hallacas y con el Morantel. pernil para que sepan cuál es el que van a Ya les catar. dijimos cuáles son los vinos navideños. Ya saben cuáles son los navideños. Ah. Mencía me gusta, Mencía es una buena opción. Mencía me encanta. Bueno, entonces Mencía va a ser el Novedosa protagonista del poll y vamos a ver qué dice la gente. ese nombre me encanta. Vamos a hacer la encuesta, voten en la encuesta Ok. para que la mayoría sea la que decida, que me gusta la democracia. La Y próxima. la próxima es en 2 semanas, pero lunes. Ok. Usualmente lo hacemos un lunes, Nico no podía este lunes, por eso lo Casa, pasamos el Karen. miércoles. ¿Ah? Ok. En tu casa. En mi casa, todos en mi casa. Yo en tu casa. Ah, ¿verdad? Gila va a estar en Miami, estás more than welcome, y Nina Así que me también, prepara pueden venir a cena, mi gracias. casa. Ah, está bien. Me encantaría. Maridaje. Entonces Yo me encargo sería del maridaje, tú traes el vino. lunes 9. No. Nico, ¿cuándo? Sí. A ver, vamos a cuadrar de una vez la fecha. Lunes 9. Estamos hablando lunes 8. Lunes 8. Ajá. Lunes 8. Ok. Yo hablo mucho, chamo, entonces Nico, Perfecto. Ok. ok. Lunes 8 quedamos. Yo voy a lanzar la encuesta en Instagram. Voten. Si quieren que gane Mencía, pongan a todos sus amigos a votar, pero no solo que voten. Oigan, no solo que voten, sino que vengan a la cata, ¿no? Yo no sé ni de qué me están hablando. ¿Qué es ese vino? Mencía es una uva. Ah, ok. Española de la región de casi Galicia. Ah, ok. Está bien. Una uva española, muy rica, No, diferente. pero Mencía tiene música, tiene, no sé, No sé, yo no la he probado. divino. La verdad, no he tomado Mencía. Bueno, vamos a ponerles ahí para que voten. Yo no la Un Ok. millón de gracias a todos por estar Gracias a acá. ustedes. Qué lindo, Gracias. Gracias a chicos. ustedes. Un Buenas beso noches. grande. Gracias, Buenas buenas noches. Cuídense. noches. Bye. Chao. Chao, chao. Buenas noches.